Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes que nos está escuchando en este nuevo podcast, así se dice, podcasts, ya, en el cual nos dedicamos a compartir, conversar algunos temas que, como bien lo hemos dicho anteriormente, a veces no se tocan en la iglesia de esta manera y son cosas que pasamos todos los chilenos y todo el mundo en general. Hoy día, como es de costumbre, no me encuentro solo. Nuevamente tenemos acá a nuestro hermano Marcelo. ¿Cómo está, hermano Marcelo? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos días. No. Un gran saludo a todos los hermanos en sintonía. Muchas bendiciones para todos y muy contento de poder compartir un tiempo ahí. Yo, ¿sabes? Estaba pensando, podríamos ponerle este programa un break en el camino. Podría ser, ¿eh? ¿Un break en el camino? Claro. Sí, porque un café en el camino en el verano podría ser medio complicado. Sí, un break en el camino. Sí. Un descanso en el camino. Lo vamos a pensar, Sí. Vamos a ver si un alto, dicen por ahí, nos un están alto suplando. en el camino Sí, también. podría. Puede ser un alto más español. Hoy llegó creativo, hermano Marcelo. Sí, bueno, creativo. Llegó Es que creativo, tenemos el que ponerle nombre, pues, pastor. Pongámosle nombre. Ok, sí, pues bueno, por ahora NN. Sí, pues ¿cómo ha estado su semana? ¿Cómo han estado sus días, mi hermano Marcelo? ¿Cómo anda todo por su casa, en su trabajo? ¿Cómo anda todo? Amén. Gracias al Señor, con mucho trabajo, trabajándole al Señor. Yo ahora doy gracias al Señor por lo que estoy haciendo, pero he pensado y lo conversaba con la hermana Paula estos días, ¿cómo lo hacía usted? Porque ¿sabe por qué? Lo veníamos conversando el otro día con mi hermana Paula y le decía, ¿cómo lo hacía? Porque yo, difícil, cuando hay harto trabajo espiritual y la obra del Señor, y después preparar un mensaje. Y yo me acuerdo que años atrás usted predicaba casi todos los domingos, casi todos los domingos predicaba el pastor en la iglesia. Y si no predica usted, la hermana Paula en la tarde, o usted en la tarde, y así todos los domingos. Entonces uno se pregunta de tanto trabajo y no sé cómo lo hacía. Entonces ahora lo entiendo en un poquito la parte de su trabajo. Así sí, muchas gracias, sí, pero hay que trabajar, pues si el Señor nos llamó a trabajar, en eso estamos. Sí, hay mucho que hacer en la obra. Yo lo he visto a usted trabajando de lunes a domingo en la iglesia. Usted ya ningún día se me escapa. Bueno, no solamente usted, hay varios hermanos que están trabajando ahí en la iglesia, sí, lunes a viernes, lunes a domingo. Sí, alguien me está haciendo una seña como un serrucho. Un serrucho. Sí, un serrucho. Tengo un serrucho grande, así. Sí, porque ya no predico todos los domingos, ¿no es cierto? Ya no estoy metido en todo. Pero eso también es un gusto para mí, un agrado, porque uno va viendo cómo va creciendo la iglesia, cómo van creciendo los hermanos. Y es una bendición porque esto es como un papá chocho, un papá, ¿no es cierto?, que le da gracias a Dios de que sus hijos ahí están tomando la obra que el Señor nos ha encomendado. Yo creo, pastor, ¿sí? Este punto es importante porque uno tiene que dar gracias a Dios. O sea, uno da gracias a Dios por la iglesia, por todo. Pero si algo yo tengo que dar gracias al Señor, que la iglesia prepara personas, por ser nuestra iglesia, siempre ese ímpetu de preparar personas para el trabajo en la obra del Señor. Y lo otro, que gracias al Señor usted no es egoísta, siempre nos deja trabajar, nos deja explayarnos y a veces también nos ha dejado equivocarnos para que aprendamos, claro. Y eso hay que dar gracias al Señor, porque yo soy uno que me he equivocado varias veces, me he pegado unos encontrones ahí fuertes, pero gracias al Señor. Gracias por darle claridad a mi hermano, Señor. Así gracias. Es. Así es, pero seguimos adelante, sí. Si esa es la idea. Y sin duda, como hablamos del trabajo, el tema de hoy también es importante y va relacionado el trabajo con lo que vamos a hablar, ¿cierto? Sí, porque todo esto tiene un costo, po. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y de verdad que el costo de la vida hoy día se nos ha disparado. Así es. Se nos ha disparado el costo de la vida, ¿no es cierto? Hoy día miramos a nuestro alrededor, escuchamos y nos damos cuenta que todo está costando, todo está costando demasiado, ¿ya? Usted me decía que íbamos a hablar de un tema que se relaciona con esto. ¿Qué tema será, hermano Marcelo? ¿Qué quiere conversar usted? ¿Cuál es su fuente creativa de hoy? Estamos creativos hoy día. Pero, ¿sabe? Sin duda, uno de los temas que nos está afectando a todos,
a todos, porque no somos angelitos ahí que andamos con alas y nos libramos los problemas del mundo en la economía. Y estamos pasando por un periodo económico fuerte. Y lo conversamos en estos días también del costo de la canasta básica. Sí, está todo caro. Todo caro. Caro. El otro día yo hablaba con mi esposa porque fui a comprar 2 panes y me cobraron un poco más de 500 pesos y yo estuve a punto de decirle al dueño del negocio, le dije, ¿qué me está cobrando? Porque me salió muy caro. Y claro, ¿verdad? Vi el precio del pan ahí que estaba, yo no me acuerdo si estaba 2.500, 2.900, pero me salieron más de 500 pesos dos panes y me acuerdo que no hace mucho tiempo atrás, no sé si me fallara la memoria, pero 2 meses, 3 meses atrás, me salía un pan 100 pesos, 120 pesos y hoy día me sale como 250, 280. Entonces, claro, uno ve, es un pan, pero no solamente el pan ha subido, ha subido el gas, hay un tremendo problema, ¿no es cierto? O batahola, donde muchos están ahí alegando porque el gas está súper caro y eso es una realidad. ¿Qué más ha subido? ¿Qué cosas han subido más? Por ahí soplen, ¿no? ¿Ah? Las verduras por acá. Sí, dicen. eso está carísimo. El pollo dicen que ha subido, me colocan una cara aquí, así como una cara de pollo de que ha subido, Claro. ¿ya? El combustible. El otro día tuve que decirle, estaba cargando el auto donde trabajamos ahí y yo me asusté, yo pensé que el estanque del auto se había rompido, se había roto. Pare, le dije, man. Era como casi 60.000 pesos y no cortaba el estanque. Bueno, ¿qué más cosas han subido? Los huevos, ¿qué otras cosas? Las carnes. Bueno, ha sido subir costos y esto todo resiente a la familia. Así es. Resiente al que trabaja, al dueño de casa, a la dueña de casa, aquellas familias que son numerosas, todos se resienten, una cosa así, pero impresionante. Ya hablábamos de que los sueldos mínimos han subido, sí, pero también las cosas han subido demasiado. Y pucha, nosotros como cristianos, como iglesia, porque bien dijo usted, nosotros no andamos volando. Igual comemos, igual se va a la feria, se va al supermercado, se pagan cuentas, luz, agua, gas, gastos básicos, se le echa benzina al auto. ¿Cómo está impactando esto a la familia en general? Yo voy a decir a la familia cristiana igual, pero a la familia en general. Claro. ¿Le ha afectado esto a usted, mi hermano Marcelo? Sin duda estamos en un periodo de dificultad. Después de ver esos bonos en medio de la pandemia, y yo me acuerdo de esa vez que cuando dieron los bonos y fuimos nosotros al supermercado, como normalmente íbamos, y de repente veíamos en medio de la pandemia, en medio de todo parado, la gente con televisores saliendo, con muebles. Claro, y la gente como que se despertó al consumo. Sí. Los 10%, los eso, bonos, claro. El IFE, todo eso que se dio. Y ahora muchos están arrepentidos de no haber ahorrado. Sí. Sí. Y están, como dice por ahí, vendiendo los televisores, vendiendo los refrigeradores. Hoy empiezan todas las ventas. Bueno, uno se ríe, pero perdón si alguien se ve afectado con claro. Esto, pero de verdad que es como algo también como irónico, no sé, porque es verdad que a veces uno gasta y no junta, no ahorra. Y estos son tiempos donde nos damos cuenta de que el dinero cada vez como que cunde menos, ya alguien dice por ahí, ¿no es cierto? Todo sube menos los sueldos. Así es. ¿Cierto? Y esto ha afectado a la familia, a la iglesia, a la familia cristiana. Igual también estamos en este mundo, hay que pagar, colegio, un sinnúmero de cosas. ¿Qué piensa usted? Yo no sé, a los que nos están escuchando, me imagino que mientras nosotros conversamos, ellos también están pensando qué les ha afectado o cómo les ha afectado este tema de la economía, pero todos estamos siendo alcanzados por esto. Claro, vivimos en una sociedad que está viviendo el periodo de la incertidumbre, y como lo hablamos aquí con nuestro
economista oficial de acá que tenemos, y es cierto, pues, o sea, tenemos que trabajar más y nuestro dinero tiene que valer menos para lograr el equilibrio entre los precios. Buena la clase, ¿eh? Entonces, ahí aprendimos esa parte. Y es verdad, pues, porque ahora el sueldo mínimo está en casi 400 y uno dice, voy a ganar más plata, como le decía a usted. Pero en realidad las cosas están más caras. O sea, el valor de lo que yo tengo ahora es menor a lo que era antes. ¿Y qué me dice usted del dólar? Pues imagínese todo este tema del dólar que llegó a precios históricos sobre 1.000 y tantos, 1.050 pesos creo que alcanzó a estar, y ahora está bajando por esta intervención del Banco Central, pero igual también todo eso tiene mayores costos para la importación, mayores costos para la tecnología ha subido, subió mucho en pandemia también por la escasez que había, ¿no es cierto?, donde la producción era mínima y la demanda por el teletrabajo y todo fue máxima, los estudios. Entonces, claro, se produjo aquí un golpe fuerte también de subida de costos para la tecnología, que uno estaba esperando, yo ahí estoy medio perdido, pero uno estaba esperando que pasando un poco la pandemia todo esto volviera a la normalidad, pero al parecer los materiales de construcción, todo carísimo, o sea, no sé si los autos han bajado, porque los autos también se dispararon. Me acuerdo que hubo un periodo ahí en la pandemia que no habían ni siquiera autos usados para vender. Era increíble. Andaban todos detrás de los autos, buscando autos, y no habían autos, po. Claro. Entonces, yo con una gana de vender el mío, pero me quedé sin auto y no encontraba ninguno en otro lado, así que al final me quedé con mi fiel vehículo. Ha sido una bendición. Pero bueno, todos estamos siendo afectados, impactados por esto, ¿cierto? Claro. Y eso lo demuestra que el mundo siempre va a especular, ¿eh? Porque ¿qué podemos decir? Algo que me asegure que yo voy a... La gente vive en cierto modo confiando en el dinero, pero el confiar en el dinero no me asegura que voy a estar bien, porque en algún momento el dinero se acaba, en algún momento el dinero se desvaloriza, y ¿dónde yo estoy confiando? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber contrarrestar estos procesos que vivimos como sociedad. Mire, cuando usted dice tenemos que saber contrarrestar estas situaciones que estamos viviendo, quizás quiero plantear la siguiente pregunta en base a lo que estamos compartiendo. ¿Cómo deberíamos los cristianos, ya los creyentes, yo creo que la gente en general, pero insisto, los creyentes, porque me imagino que estos programas lo escuchan nuestros hermanos en Cristo, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Porque igual estamos acá, pues. Así es. Yo no voy al almacén a decirle al dueño del almacén, oiga, soy cristiano, véndame los huevos a mitad de precio. Claro. O por favor, deme un kilo de pan que Dios se lo pague, ¿no es cierto? No vamos al supermercado y oramos por la cajera, por el gerente del supermercado, y déjenos pasar con la mercadería gratis, ¿no? Tenemos que pagar igual. O sea, a ellos les va lo mismo si somos cristianos o no. Tenemos que pagar todo al mismo precio que lo pagan todos. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Porque podría traernos esta situación algo que todos nosotros nos coloquemos en la misma vereda que está todo el mundo y empecemos a echarle la culpa al gobierno, empecemos a echarle la culpa a la pandemia, a la guerra, y que a la usura y a los aprovechadores. Si bien es cierto, tampoco el tema es quedarse impávido sin hacer nada, pero también no podemos irnos al otro lado de la vereda y culpar a todo el mundo. ¿Cómo deberíamos enfrentar nosotros estas situaciones que nos golpean? Porque son una realidad. Sin duda, esto que usted plantea es algo que está sucediendo hoy. Pero yo creo que si lo pensamos, es lo que nos enseña el Señor a nosotros, saber que debemos ser buenos administradores, y eso es lo que francamente cuesta, con la presión del mundo actual, con la presión de las modas, la presión de lo que el mundo quiere, de las comodidades, de cómo vivo, enfrento la vida y lo que quiero con mi vida. Entonces
a veces esas presiones nos hacen cometer graves errores y garrafales circunstancias que nos llevan a estar mal, a estar mal, nuestra economía cae y de repente nos vemos, como dicen algunos, en una cuerda floja entre las deudas y más deudas. Entonces, ¿Y los cristianos tomarán el camino de las deudas de endeudarse? ¿Ustedes creen que, no sé, porque hoy día también están los créditos, si te falta plata puedes pedir un crédito, ¿los cristianos tomarán esos caminos también? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que sí. Bueno, estamos en una sociedad de lo inmediato, entonces todo es inmediato. Queremos un televisor o queremos algo que nos gusta y lo más fácil es yo pagar un cuota, pero ¿qué más segura que al final de las cuotas voy a poder pagarlo? Estoy pidiendo prestado. Entonces yo estaba leyendo en este rato Éxodo capítulo 22 y habla sobre las leyes de la restitución, y cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel, él le habla de una ley que se llama la ley de restitución, que cuando ellos pedían algo, fuera un animal, fuera una cosa, y esa cosa sufría algún daño, tenían que devolverla. Y es muy interesante porque el Señor les plantea eso, le dice, ustedes pueden pedir algo, pero tienen que tener claro que tienen que devolverlo. Y a veces caemos en cosas que deberían ser básicas para nosotros, pero a veces pensamos, ya no es tanto, así que no lo devuelvo, no lo hago. Sí, nosotros teníamos una experiencia y aquí vamos a compartir algunas cosas que son parte de la iglesia y creo que los hermanos también, porque no también lo pueden saber. Nosotros cuando partimos de la iglesia, estamos hablando hace muchos años atrás, pasaba que la iglesia, los hermanos ofrendaban, diezmaban, entonces la iglesia juntaba un poquito de dinero y venía un hermano con necesidad y nos pedía plata prestada. Entonces uno, tratando de ayudar a los hermanos, le prestaba plata y la plata no volvía nunca. Y el hermano también se nos perdía. Se perdía. Entonces, y nos pasó no una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 10, 20, 30, no sé cuántas veces, porque verdad que fueron muchas las ocasiones en que uno veía las necesidades de los hermanos y bueno, no podía negarse, no podía esconder la mano de esa necesidad. Y como todos en general, cuando partimos de la iglesia, todos estábamos en una condición así como muy de escasos recursos. El Señor, gracias a Dios, hasta el día de hoy nos ha bendecido a muchos de nosotros, pero de verdad partimos de la iglesia, nosotros éramos jovencitos con mi esposa, entonces estábamos recién casados, los niños pequeños, yo me acuerdo que quedé sin trabajo así súper rápido, entonces nos pasaban estas cosas. Hoy día las cosas han ido cambiando y yo creo que, como usted dice, Dios en su palabra tiene leyes y tiene también, no solamente leyes, tiene enseñanza. Así es. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar esta situación sin irme a los dos extremos? Este extremo de no hacer nada y solamente orar, ya Señor, tú sabes todo, ya. Y por otro lado, ponerme al lado de ponerme a alegar, no, que el gobierno, no, que esto. Sí. ¿Cómo enfrentar la situación? El primer texto que se me viene aquí a la mente, no sé a usted, ¿cuál es el primer texto que se le viene a usted que nos está escuchando a la mente? A mí se me viene ese texto de Santiago 1:5, ¿ya? Que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pide a Dios, ¿ya? El cual nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, yo creo que para poder administrar, como usted bien decía, lo que tenemos, que a lo mejor no es mucho, a lo mejor es poco, e incluso es menos que poco, nosotros necesitamos tener sabiduría de Dios. Yo creo que ahí marcamos una diferencia a pesar de estar pasando por la misma situación que todos, marcamos una situación con los demás. El cristiano marca una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Puede pedirle sabiduría a Dios, que no es sabiduría humana, es sabiduría divina. ¿Para qué?
para poder administrar bien sus días, su tiempo, su trabajo, sus relaciones y también su economía. Amén. Porque Dios también está interesado en nuestra economía. Entonces, a mí lo primero que se me viene a la mente es eso, pedirle sabiduría al Señor. ¿Por qué? Necesitamos tener sabiduría para poder ser buenos administradores de las cosas que nos dio, sea mucho o sea poco. Yo creo que ahí debemos apelar a hacer una reflexión intencionada, una reflexión intencional. ¿Soy un buen administrador de lo que el Señor me está dando? Claro. ¿Sigo los principios divinos? Porque, insisto, estamos expuestos a todo lo que el mundo pasa, a un accidente, a una enfermedad, a estos golpes económicos, al dólar que sube, al gas que sube, todo, hay que quedar sin trabajo. Estamos expuestos a todo eso, pero ¿cómo lo enfrentamos? Y yo creo que ese punto de tener sabiduría, para mí, por lo menos, es esencial. Si el Señor no nos da sabiduría para poder enfrentar el día a día, entonces siento que somos prácticamente unas personas que vamos a tener un porcentaje enorme de fracasar en todo lo que hagamos. Amén. Porque necesitamos sabiduría del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos estos tiempos difíciles? Para mí, una de las cosas es pedirle sabiduría al Señor. Así es. No sé qué piensa usted, ¿tiene alguna otro consejo para los hermanos, para quienes nos escuchan? Porque claro, probablemente hay alguien que te dice, pero ¿qué hago? Estoy a punto de pedir un préstamo, ¿qué hago? Claro. Sin duda es verdad eso de pedir sabiduría al Señor, pero también en el libro Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 22, dice: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Lo dejaréis para el pobre, para el forastero, yo el Señor vuestro Dios. Este mandamiento es bien particular porque les dice al pueblo, que no era un pueblo con tanta riqueza, un pueblo pequeño, un pueblo que se estaba iniciando el pueblo de Israel, y le dice: ustedes cuando empiecen tienen que apartar algo para ayudar al necesitado. Y a veces pensamos, chuta, estoy en necesidad, o estoy sin trabajo, o yo no puedo hacer esto, pero dentro de nuestra economía nosotros tenemos que aprender a ayudar, sea en la obra del Señor, sea a un hermano necesitado, y tener ese conocimiento de lo que dice usted, empezar a usar la sabiduría de Dios. O sea, de repente pienso en mis necesidades, y solamente en mis necesidades, y no en las necesidades de los demás. Claro, es como si dijéramos, a ver, estamos pasando por una necesidad, todos estamos siendo afectados por lo que está pasando a nuestro alrededor, pero la iglesia no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Así es. ¿Ya? O sea, no puedo llegar a presentarme delante del Señor cada día, no puedo ser un creyente, un cristiano, ¿no es cierto?, quejumbroso delante del Señor, decirle: Señor, yo no puedo ayudar, Señor, yo no puedo ofrendar, Señor, yo no puedo diezmar, porque de verdad que estoy tan mal, ya, que no puedo hacerlo. Claro. ¿Ya? Uno puede pedir sabiduría para que el Señor le ayude a administrar quizás de lo poco que tiene, poder hacerlo de buena manera. Y la iglesia, ya, poder también no perder de vista que hemos sido llamados a poder bendecir a los que tienen necesidad. Tomando usted lo que usted decía, Levítico ahí. Me acuerdo también algo mucho más, quizás más cercano ahí en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo ahí en el libro de los Corintios, ¿ya? ¿Sí? El libro de los Corintios en el capítulo 8, él habla acerca de la iglesia de Macedonia. Y lo tengo acá porque él dice ahí en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Identifica quiénes son. Y después dice: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, da a entender de que la iglesia en Macedonia estaba pasando tal vez por una situación. Yo no puedo decir de que hoy día, y tenemos que también ser sinceros, no es una situación que en este momento, hoy día, yo no sé mañana. No sé pasado mañana, no sé en un mes más cómo vamos a estar, no lo sé. No sé cómo vamos a estar en 2 meses más, un año más. Hay algunas predicciones terroríficas por ahí que he escuchado que dicen de que no, todo esto va a ser peor y vamos a tener una escasez enorme. No lo sé, yo de verdad, si a mí me preguntan, ¿usted, pastor, cree que esto va a suceder? No lo sé, yo lo único que sé es que estamos en tiempos difíciles. Y que probablemente si el Señor va a querer que pasemos por eso, lo vamos a pasar, pero la iglesia no tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y esta iglesia de Macedonia estaba pasando por momentos difíciles, y aún así, dice la palabra, que dio, ofrendó, ayudó, ¿ya? Porque dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces, como cristianos no tenemos que olvidarnos de ayudar a otros. Estamos en el mundo, tenemos que entender al que sufre. Y yo creo que eso también es un buen punto, mi hermano, porque si el Señor nos hace pasar por dificultades, a usted hermano, hermana, que está a lo mejor escuchando. Así es. Y usted dice, pero pastor, usted no ha perdido el trabajo como yo lo perdí. O usted, pastor, no le falta la plata como a mí me falta. O a usted, pastor, usted tiene auto, yo no tengo auto, tengo que andar moviéndome en micro y me cuesta. Así es. Pero hermano, hermana, no olvidemos que a veces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Porque nos odia? ¿Porque no se fija en nosotros? ¿Por qué? Obviamente para aprender. Para que aprendamos Así y para es. que entendamos al que sufre. Así es. Entonces, uno cuando pasa por esta situación, uno dice, es verdad que hay gente que está sufriendo. Porque mientras uno no sufre, se vuelve insensible. Así es. Entonces, ¿quién sabe, amado hermano, que Dios nos deja pasar por situaciones difíciles para que seamos una mejor iglesia? Así es. Para que podamos entender mejor la obra del Señor. Entonces, tenemos que entender también al que sufre. Así es. Y no tenemos que dejar de confiar en Dios. Pase lo que pase. Tenemos que gozarnos cuando tenemos, ¿no es cierto? Cuando tenemos el IFE, tenemos que gozarnos cuando tenemos el 10%, tenemos que gozarnos, ¿no es cierto? Cuando llegó el auto nuevo, cuando saqué el título, pero también tenemos que gozarnos cuando estemos en necesidad. Perdí el trabajo, o no encuentro trabajo, o ya no hay IFE, sí. o ya no hay 10%, tengo que gozarme y confiar en el Señor. Amén. Ahí en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es muy interesante ese versículo, porque a veces dicen, pero ¿por qué estoy sufriendo? Porque uno a veces conversa con un hermano y dice, sí, ¿y cómo está, hermano? No, sigo con este problema, sigo con esta dificultad, y siempre. Hasta yo he caído en eso. ¿Sí? En momentos así que siempre hablar de lo mismo, siempre hablar de la misma circunstancia, pero uno después tiene que aprender. Que uno pasó por esa dificultad, como decía usted, y como dice la palabra, para consolar a otros, cuando yo tenga la oportunidad de hablar con otras personas. Con otras personas, para que eso sirva como de experiencia, uno le sirve como experiencia para hablarle a otras personas, que también uno pasó por esa situación y Dios de una forma nos sacó de esa situación y ahora aprendemos. El problema está en que a veces no aprendemos, volvemos a cometer los mismos errores que venimos continuamente haciendo. Y vuelven a pasar, vuelve a ocurrir el mismo problema. Claro. Y ahí tenemos que pedir, como usted decía, sabiduría al Señor. Y, yendo a lo práctico y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, ¿ya?
¿Algún consejo? Usted es un buen administrador, hermano Marcelo. Y yo creo que mi señora es buena administradora, más que yo. Ella es buena administradora. Ya. Mi señora es buena administradora. ¿A qué le llama buen administrador a usted? A ver. Es que es como... Esta es la entrevista en profundidad. No, pero mire, es buena administradora en el sentido de que sabe ordenarse, sabe toda esa parte, la casa y todo ese asunto. Entonces yo ahí como un poco... delego, usted descansa. Descanso. Y ella ve esa parte. Pero en relación a eso, nosotros también tenemos que hacer las cosas. O sea, no puede ser que vivamos así como dice usted, vamos a orar para que Dios solucione el problema. No, mire, dice en 1 Timoteo 5:8, dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, eso va para nosotros también. Así como lo hacemos para nuestra casa, también tenemos que proveer para la obra del Señor. Amén. Y no solamente en dinero. Pastor, sí. no solamente en dinero, en tiempo. Claro. Porque a veces me pasó a mí, yo caí en eso. Yo tengo taxi y manejo un taxi. Y de repente uno dejaba de trabajar y sumaba. A ver, dejo de trabajar, perdí tanta plata por no trabajar este día. Entonces a veces uno cae en ese proceso, dice, chuta, y si dejo de trabajar voy a perder tanta plata. Pero uno tiene que invertir en el Señor, en el reino de Dios. Y lo más valioso en este tiempo, créame, usted que me está escuchando, es el tiempo. Es el tiempo. Porque ¿cuánto vale mi tiempo? Y el tiempo es lo más valioso que tenemos en este momento. Porque el tiempo es valorado. Claro. Entonces, mire, a mí me gusta mucho llevar a la práctica lo que nosotros hablamos, porque uno puede hablar harto y hablar de verdad que todos hablamos y tenemos opinión y podemos decir mil cosas. El tema es llevarlo a la práctica. Entonces, practicar esto. Entonces, ¿para dónde va mi pregunta? ¿Y qué pregunta quería hacerle? A ver, en lo práctico, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para... A pesar a lo mejor de que todas las cosas están subiendo, mi sueldo sigue siendo el mismo de siempre, veo que me está costando más llegar a fin de mes. ¿Cómo tendríamos que hacerlo nosotros para no descuidar lo que hemos estado conversando, ayudar al necesitado, cumplir con mis obligaciones morales, éticas, espirituales, llámelo usted el nombre, con Dios? ¿Cómo que es lo práctico? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que una de las cosas que debemos aprender, y que yo también tengo que aprender, obviamente, es priorizar. Muy bien. Si yo no sé priorizar, obviamente voy a caer en el error del consumismo o de cosas innecesarias. A veces compramos lo que, claro, lo que no nos sirve. ¿No? O compramos cosas que no son tan necesarias. Sí. Compramos cosas que no son tan necesarias y caemos en este error común de nuestra sociedad, que a veces, como dicen por ahí, y la estrategia es clave, pues si usted va al supermercado, en un lado tiene el pan, ¿y por qué no dejan el pan con las cosas para el pan todas juntas? No, en el otro extremo están las cosas para ponerle al pan. Entonces usted tiene que recorrer todo el supermercado para llegar allá, y mientras va por ahí, ve una oferta buena. Y uno compra un sacacorcho, y está en oferta. Y el sacacorcho, ¿cuándo? Yo por lo menos no abro nunca un corcho botella, y me compré el sacacorcho que no lo ocupo nunca. Pero hermano, ¿qué se lo compra? Yo pensé que lo había comprado. Entonces, o una cortadora de pasto, vivo en un departamento. ¿Cuándo voy a cortar el pasto? No, en algún momento, pero pasan esas situaciones. Claro. Y lo otro que también yo creo que es muy real en este tiempo, vivir una vida, ser engañados por la sociedad que vemos, en el sentido de que, pucha, si no tengo buenas vacaciones, estoy mal, po. Claro, y tengo que tener una excelente vacación y publicitarlas por Facebook. Vivir la realidad, vivir la realidad que soy, eso. Porque pronto, claro, porque el otro lo hace, yo también quiero hacerlo, porque el otro tiene, yo también quiero tener. Vivir nuestra realidad,
a lo mejor a veces una realidad escasa, no es malo ser sincero con uno mismo. Claro. Además que uno se queda tranquilo cuando uno vive su propia realidad y no empieza a vivir la realidad de otros, porque eso sí que es difícil, vivir lo que otros viven. Bueno, hablamos de prioridad, vivir nuestra propia realidad. ¿Qué otro consejo podríamos darle a nuestros hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa se le ocurre? No sé si a usted se le ocurre algo, escríbalo por ahí, por favor, y mándenos a decir qué más se le ocurre. Claro, ¿Ya? ordenarnos, debemos ser personas ordenadas, disciplinadas. Hasta en esas cosas se nota la parte espiritual de nosotros. Ahí hay una palabra que es la austeridad, ¿ya? Que también no tiene que ver con que hay cosas con las cuales yo me puedo privar, ¿no es cierto? Sí, y porque alguien dice, bueno, si lo tienes, disfrútalo, sí, pero eso también es como muy egoísta, muy del pensamiento ególatra, el yoísmo que le digo, ¿no es cierto? Si yo lo disfruto, pero a veces uno puede también vivir una vida un poquito más austera, ¿no es cierto? De tal manera que pueda ahorrar incluso, se pueda ahorrar y pueda ayudar un poco más a aquel que está necesitado. Yo creo que eso también tiene que ver con nuestra vida cristiana. Hablaba en un principio ser sabio para, o te dice priorizar, para ordenarse, ¿ya? Disciplinarse, no gastar en lo que uno no tiene por qué hacerlo. Dios nos ayude a poder poner en práctica estas cosas que nos van a ayudar. Yo quiero colaborar con una idea, si usted me permite. Denos su idea. Voy a anotarlo. Que yo creo que también esto es parte de nuestra vida familiar. Que todos estemos de acuerdo como familia en lo que estamos haciendo, lo que vamos a gastar, lo que no vamos a gastar. Nosotros, yo le comento, ¿no? Nosotros queríamos construir un segundo piso acá en la casa hace un tiempecito atrás, pero subieron tanto los materiales. ¿Cómo no estamos en el cuarto piso? ¿Cómo? ¿Y todas las escaleras que hay aquí para arriba? No, eso nos llevan al cielo, hermano. Estuvimos cotizando todo y al final decidimos no hacerlo. Postergarlo y es una decisión familiar, lo conversamos, dijimos, no, ¿saben qué? Podemos tener muchas ganas y todo, pero no estamos en condiciones de hacerlo, no lo hagamos porque... ¿Cuál es la idea? De hecho, Jesucristo nos da esa recomendación, ¿no es cierto? Que cualquiera que va a construir su casa, ¿ya? Y no toma antes las medidas para poder terminar esa construcción, va a pasar vergüenza, entonces, y que tiene que ver con ser sabio también. Así que yo creo que, y espero que a nuestros hermanos le esté haciendo sentido lo que estamos conversando, porque esto es parte del día a día. Claro. Y que busquemos a Dios, busquemos cómo poder estar de acuerdo con la familia, con nuestra esposa. No gastemos las cosas por gastar, seamos sabios, ordenados, disciplinados. Sigamos el ejemplo de Jesús, en que Él, a pesar de ser Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, podría haber hecho 1000 cosas acá, pero se sujetó a su humanidad, estuvo como nosotros, nació en un pesebre. Podría haber sido a nacer ¿a dónde, Jesús? Claro. Y a veces nació en un pesebre, fue súper humilde, sencillo. A veces cuesta dar, cuesta dar. Si somos, a veces somos apretados con el tiempo, somos apretados con el trabajo que damos la hora al Señor, somos apretados en esas cosas que son tan básicas que son para nosotros, pues nosotros deberíamos apartar nuestro tiempo para el Señor. Primero, apartar el tiempo para el Señor. Y segundo, que la palabra nos manda a que nosotros tenemos que ser disciplinados y la disciplina nos lleva a tener buenos resultados y a veces caímos en errores que todo el mundo cae. Entonces por eso debemos vivir una vida austera, como dice usted, pero también deberíamos tener así como yo digo, a veces no tenemos un plan de ahorro, y eso conversaba el otro día con mi esposa. Nos falta un plan de ahorro. ¿Cómo podríamos hacer un plan de ahorro? ¿Me entiende? Para suplir alguna necesidad que venga más adelante. También es buena esa opción. Ok.
Nos están apretando con el tiempo, así que vamos a estar terminando ya esta conversación. Nos falta tiempo, hermano Marcelo, a seguir conversando, ¿no es cierto? Como no nos gusta hablar. Sí. Vamos a ser austeros con nuestras palabras también y vamos a llegar hasta acá. Bueno, Dios les bendiga mucho a todos los que nos escuchan. Un abrazo, escríbanos, compártanos sus apreciaciones, opiniones, ¿no es cierto? Vamos a estar gustosos de poder leerlas. Saludos a los que nos han escrito por ahí. Valeria nos escribió, hermano Víctor, no sé quién más otros nos han colocado por ahí sus comentarios. Saludos a todos los hermanos, el Señor les bendiga. Y no dejemos de hacer la obra a pesar de lo que venga, lo que estemos pasando. No dejemos de hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. Y lo mejor que podemos hacer es invertir en el reino de Dios. Así que si usted quiere invertir en la bolsa, no invierta en la bolsa, invierta en el reino de Dios. Dé su tiempo para el Señor, en el servicio al Señor. Y créame que Dios no es deudor de nadie. Ya, mi hermano Marcelo. Bendiciones. Bendiciones, chao.